Descifrando códigos. Estamos en un lugar secreto en alguna parte de Maryland. Un almacén bajo guardia. ¿Qué oscuros secretos guardan estas cajas numeradas? ¿Por qué cuando Nova solicitó filmar aquí, los oficiales de seguridad nacional decidieron filmar esto para no revelarnos la localización o el contenido de las cajas? La respuesta está en esta caja, que abrieron para nosotros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Contiene una máquina conocida como la analógica púrpura. Este asombroso equipo ayudó a ganar la guerra. Permitió a los descifradores norteamericanos leer mensajes secretos de Japón desde varios meses antes del ataque a Pearl Harbor hasta el final de la guerra. Para entender lo maravilloso de esta máquina tenemos que remontarnos 80 años y viajar al otro lado del mundo, a la Londres eduardiana. Este es el Almirantazgo, cuartel general de la Armada Británica. No cambió mucho en 200 años hasta finales del siglo pasado, cuando se instaló una red de antenas en la azotea. La radio acababa de ser inventada y ya se podían dar órdenes directas a los barcos de guerra en las partes más distantes del mundo. El uso de la radio, sin embargo, trajo otra amenaza. La radio y la telegrafía inalámbrica entró en funciones a principios del siglo, siendo de gran ayuda para las armadas, permitiendo que sus cuarteles generales las controlaran a cualquier distancia. Sin embargo, tenía una gran desventaja en comparación a su ventaja, ya que se entregaba al enemigo cada mensaje que se enviaba. ¿Cómo podían eliminar esa fuga de información? Empezando a usar claves y cifras para proteger los mensajes. Del otro lado, para tener acceso a la información. El enemigo desarrolló descifradores, convirtiéndolos en un instrumento importante de guerra a partir de la Primera Guerra Mundial. El alto mando británico, al recibir una tormenta de señales alemanas, decidió establecer la base de un nuevo cuerpo de inteligencia. La Oficina 40 en el Almirantazgo se convirtió en el lugar de nacimiento de los descifradores modernos. En la oficina, un grupo de aspirantes reclutados de las universidades de Oxford y Cambridge empezaron a dominar su oficio. Casi de inmediato tuvieron un golpe de suerte. El crucero alemán Magdeburg fue abordado por los rusos en el Báltico. Capturaron el libro de claves de la Marina alemana y lo enviaron a sus aliados británicos. El libro contenía 34,000 palabras y frases usadas para dar órdenes a los barcos alemanes. También incluía las 3 letras o 5 dígitos que representaban esas órdenes. Con este documento, los descifradores de la Oficina 40 pudieron entender la estructura de claves de la Marina alemana. Durante el resto de la guerra pudieron leer las órdenes alemanas y advertir a la flota británica cuando la armada enemiga zarpaba. Fue la primera gran victoria de los criptógrafos. No todos los mensajes alemanes en clave se enviaban por radio. Algunos se enviaban por cables transatlánticos que aún pasaban por Londres. La inteligencia británica intervenía esos cables rutinariamente y los mensajes se enviaban a la Oficina 40. En enero de 1917, un largo telegrama fue enviado de Berlín a Washington por un cable norteamericano. La Oficina 40 encontró que estaba cifrado en una clave diplomática alemana. Fue dirigido al embajador alemán en Washington por el ministro alemán del Exterior, Arthur Zimmermann. Los criptógrafos británicos atacaron el telegrama y descifraron parte del texto. Las palabras surgieron de las claves: guerra submarina total, alianza con México, guerra con los Estados Unidos. El jefe de la Oficina 40, el almirante Blinker Hall, entendió que ese telegrama obligaría a Norteamérica a entrar a la guerra.
Pero ¿cómo dejar que los estadounidenses dieran el mensaje sin revelar que los británicos intervenían su cable transatlántico? Después, el embajador alemán en Washington envió copia del telegrama a la embajada alemana en la Ciudad de México. La inteligencia británica detectó y recibió la señal y para proteger sus actividades de espionaje inventó una historia diciendo que el telegrama se había capturado durante un allanamiento en México y reveló el texto completo a los Estados Unidos. El telegrama Zimmerman era dinamita. México debía declarar la guerra a los Estados Unidos recibiendo apoyo financiero para recuperar sus territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. El telegrama Zimmerman es el documento descifrado más importante de la historia. Demostraba el brillante uso del grupo de inteligencia del almirante Hall. Su importancia, por supuesto, fue lo que precipitó a Norteamérica a la guerra al lado de los aliados. Por vez primera, la inteligencia tuvo un efecto significativo sobre los eventos mundiales. El presidente Wilson, quien había dicho tener demasiado orgullo para entrar en guerra, no tuvo alternativa. Los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania, y las jóvenes tropas de Norteamérica inclinaron la balanza a favor de los aliados. En 1918, con Alemania vencida, la guerra que acabaría con todas las guerras terminó. No pasó mucho tiempo antes que surgieran otros conflictos. Las primeras chispas volaron durante la conferencia de Washington en 1921. Japón, entonces un aliado, demandaba una armada tan grande como la británica y la norteamericana. Estados Unidos se oponía con la ayuda de un poderoso agente secreto, el mayor Herbert Yardley, jefe de la Cámara Negra Secreta, la unidad descifradora del Ejército y del Departamento de Estado. Aunque Yardley no hablaba japonés, prometió descifrar las claves japonesas atacándolas como un gigantesco rompecabezas, y con la combinación laboriosa de prueba y error y algunas suposiciones correctas, lo logró. Los mensajes descifrados revelaban que Tokio desistiría de sus demandas si se le presionaba. Armado con esa información, los Estados Unidos obligaron a Japón a aceptar una armada de la mitad del tamaño de la suya o la británica. Los delegados británicos y estadounidenses estaban encantados, los japoneses profundamente resentidos. Eso sembró la semilla de un futuro conflicto. El secretario de Estado norteamericano, Charles Evans Hughes, debió saber del éxito de Yardley y ciertamente logró resultados exitosos. Cuando su sucesor, Henry Stimson, ocupó su cargo, quedó impactado. Tan pronto descubrió que el Departamento de Estado financiaba en secreto la Cámara Negra, la cerró con una frase famosa: "Los caballeros no leen la correspondencia de los demás". Yardley fue despedido y quedó sin trabajo y sin pensión durante la terrible depresión. Desesperado, publicó una serie de artículos para el Saturday Evening Post y un libro, La Cámara Negra Norteamericana, donde reveló cómo había descifrado las claves japonesas. El libro tuvo gran éxito en Norteamérica y en Japón, donde impulsó el sentimiento antinorteamericano. Herbert Yardley ha sido el personaje más increíble en la historia de la criptografía. Era un mujeriego, jugador empedernido y un bebedor. Pero también fue un extraordinario criptógrafo, y aunque a mitad de su vida escribió ese libro, La Cámara Negra Norteamericana, donde reveló demasiados secretos de criptografía, su actividad al descifrar las claves japonesas navales y diplomáticas durante la conferencia del desarme en Washington le dio una enorme ventaja a los Estados Unidos al poder ganar superioridad naval sobre Japón. Una gran superioridad que probaría ser muy valiosa durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de los Estados Unidos continuó la criptografía y contrató a William Friedman y a su esposa Elizabeth, también criptógrafa. Ambos ofrecían fiestas de criptografía. Escenas progresivas en las que las claves eran parte esencial. Llegaban las parejas y dividían al esposo de la esposa para repartirlos nivelando los equipos. Se les daba una hoja con una sucesión de claves. Supongo que cada clave era más difícil que la anterior. Había que resolver el primer mensaje para saber en qué restaurante se ofrecería el primer platillo y así sucesivamente toda la cena.
La primera pareja que regresaba a la casa vencía recibiendo algún premio. Todos disfrutaban esas fiestas y aceptaban participar encantados. A diferencia de Yardley, que era un solitario, Friedman inició un equipo de criptógrafos contratando rápidamente a 3 novatos. Frank Rowlett, un joven profesor de matemáticas de Virginia, quien pasó el examen de servicio civil y se le ofreció trabajo como criptoanalista. El salario que ofrecieron para el puesto era de $2,000 al año. Eso era más de lo que mi esposa y yo ganábamos como maestros de escuela. Así que decidimos intentarlo, ya que había la oportunidad para ambos de ir a Washington, un lugar que no habíamos visitado. Rowlett se presentó con Friedman en su oficina en el edificio de municiones. Durante esa primera entrevista con Friedman, me preguntó si tenía dónde vivir, si había estado en Washington antes. Era solo conversación normal. Luego tuve la oportunidad de preguntarle qué era lo que debía hacer un criptoanalista. Él dijo, ¿no sabes qué es un criptoanalista? Yo contesté que jamás había escuchado la palabra antes. Él volteó hacia la ventana y dijo, no es extraño, acabo de inventar la palabra. En 1930, el ejército norteamericano escuchaba en secreto el voluminoso intercambio de mensajes militares. La tensión que estallaría con la Segunda Guerra Mundial estaba aclarándose al grupo de Friedman desde 1931, al escuchar sobre la inmisericordia invasión japonesa a Manchuria. El pueblo norteamericano no quería una aventura extranjera. Ahí marchaban policías y cadetes. Mientras en Europa marchaban las tropas alemanas hacia Austria. Los italianos invadieron Abisinia y Hitler tomó parte de Checoslovaquia sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Al acallarse la oposición de Europa Occidental ante las amenazas de Hitler, la alarma sonó en Polonia. Los polacos temían ser los siguientes en la lista de conquistas, por lo que intensificaron el esfuerzo para descifrar los mensajes militares alemanes. Rodeada de enemigos durante siglos, Polonia desarrolló una unidad de criptógrafos excelentes que podían leer los mensajes del ejército alemán. En 1928, las claves se hicieron ilegibles. Los polacos sospecharon que los alemanes estaban usando una máquina para cifrarlos en lugar de una clave. ¿Cuál es la diferencia entre una clave y una cifra? Las claves son letras o nombres que sustituyen palabras o frases completas. Un libro de claves es como un directorio telefónico, con miles de palabras y frases junto al grupo de letras que los representan. La debilidad de las claves es que no pueden usarse demasiado tiempo. Mientras más mensajes leen los criptógrafos enemigos, más grupos de claves pueden descifrarse. Así que en algunos meses se tenían que diseñar y distribuir nuevos libros de claves para cada unidad militar. Las cifras son infinitamente más difíciles de descifrar porque reemplazan a cada letra de cada palabra. El cifrar se ha usado durante siglos. Este sistema fue inventado por el antiguo escritor griego Olivio. Cada letra está representada por 2 números, A es 11, B es 12, etc. El emperador romano Julio César usaba un sistema en el que las letras se corrían 3 lugares, así la A se convertía en D, la B en E, etc. Algunas cifras se componen alrededor de una palabra clave para facilitar el recordarlas, así los espías no llevan claves escritas con ellos. Aquí la palabra Gothic es seguida por el resto de las letras del alfabeto. Esta palabra clave se cambiaba con frecuencia. Pero este sistema, donde una letra siempre es reemplazada por otra, era resuelto en unos cuantos minutos por cualquier criptógrafo usando las características distintivas de cualquier idioma, que es el arma principal de los criptógrafos. Veamos una página de un texto moderno en inglés. Al contar las diferentes letras obtenemos una gráfica de su frecuencia. En inglés las letras más usadas son E, T, A, O, N e I.
y las menos usadas J, K, X, Q y Z. Con esta frecuencia es con lo que empiezan los criptógrafos sin importar el idioma. Otra arma básica es el análisis de contacto, ya que ciertas letras con frecuencia aparecen juntas. En inglés, la pareja de consonantes más común es TH. Si el criptógrafo puede encontrar una T, puede localizar una H. EA es la pareja de vocales más frecuente. La S tiende a aparecer con consonantes y la R con vocales. El cifrado complejo trata de ocultar esas frecuencias y contactos de letras. La meta final es cifrar cada letra de cada palabra con una cifra diferente. En otras palabras, la A puede representarse por B la primera vez que aparece, por C la segunda vez, por D la siguiente, etc. Esto es lo que las máquinas codificadoras pueden hacer explotando las millones de combinaciones posibles de letras y números. En la década de 1920, los alemanes empezaron a usar la máquina codificadora más poderosa hasta entonces. Se le conocía como la Enigma, un acertijo imposible de descifrar. Los criptógrafos polacos se enfrentaron a ella, luchando para resolver ciertas cifras por ensayo y error, pero el método era demasiado lento. Después hubo un golpe de suerte. El capitán Gustave Bertrand, del servicio secreto francés, informó de un joven que trabajaba en el Ministerio de Defensa alemán y que ofrecía vender secretos. Se le dio el nombre en clave de Ash. Los agentes franceses se reunieron con Ash en una docena de ciudades europeas para comprar documentos clasificados. Entre ellos, el manual de operación de la máquina Enigma en su versión para el ejército alemán. Los franceses compartieron el manual con los polacos, que ahora sabían exactamente cómo funcionaba la máquina. Después, los polacos pasaron toda su información a la inteligencia británica. Esta es una máquina Enigma alemana. Tiene un teclado para meter las letras y un teclado luminoso donde aparecen las letras cifradas mientras escribe el mensaje. Debo aclarar que si estoy cifrando un mensaje usando una máquina Enigma, la persona que lo reciba debe tener una máquina Enigma idéntica, con un orden idéntico para descifrar el mensaje. Para cifrar un mensaje con la Enigma, el operador debía elegir 3 ruedas de claves. De las 7 disponibles, que después fueron 8. Colocar esas ruedas en su flecha en un orden particular. Colocar las ruedas en la máquina. Insertar estas clavijas en una posición particular preacordada. Cerrar la tapa. Y luego de algunas complicaciones, iniciar el cifrado oprimiendo las letras del teclado. ¿Cómo funcionaba la Enigma? El corazón de la máquina era un laberinto de alambres dentro de las ruedas o rotores. Cada rotor se fabricaba con un grueso disco de material aislante. Alrededor de una cara había contactos de metal para cada una de las 26 letras del alfabeto. Cada contacto tenía un alambre hacia otra letra diferente en el otro lado del disco. Los 3 rotores tenían diferente conexión y estaban colocados de tal forma que cuando el primer rotor se movía 26 posiciones, el siguiente rotor avanzaba una letra. Con solo 3 rotores se tenían más de 17,000 combinaciones diferentes antes que la máquina volviera a repetirse. Para complicarla más, había un cuarto rotor que se usaba para regresar la señal a través de los otros rotores. Además, al frente de la máquina, cerca del teclado, tenía una tabla de contactos capaz de mezclar las letras en una forma que aumentaba las combinaciones posibles a varios millones. Cuando el cifrador oprimía la A en el teclado, la corriente eléctrica fluía a través del laberinto de alambre, conectando los rotores y la tabla de contactos, apareciendo la A sobre el tablero. En el campo, los operadores quitaban los rotores y los cambiaban 3 veces al día.
Inicialmente, los rotores se seleccionaban entre un grupo de 5 y durante la guerra llegaron a tener 8 rotores diferentes para elegir. Aun si una máquina era capturada por el enemigo, no podría usarla para descifrar mensajes a menos que tuviera las posiciones iniciales de los rotores y la tabla de contactos. La cifra final de posibles combinaciones es astronómica. Las primeras 6 letras eran la clave o indicador que decía al receptor cómo colocar los rotores de su enigma para descifrar el mensaje. Para septiembre de 1939, el ejército alemán y millares de enigmas esperaban la orden de Hitler para conquistar Europa. Polonia fue el primer blanco, pero la guerra relámpago pronto arrasaría Europa entera. La Blitzkrieg dependía de la enigma. Los mensajes cifrados y descifrados daban las miles de órdenes diarias necesarias para mantener a los ejércitos en marcha. Los bombarderos Stuka podían atacar blancos a unos metros de las tropas alemanas en marcha. Los campos de batalla en los que habían muerto decenas de miles para ganar unos cuantos metros en la Primera Guerra fueron cruzados en una mañana. El ejército francés, el más grande de Europa, se desmoronó. París fue ocupado en 34 días. El alto al fuego se firmó en Compiègne. Hitler insistió hacerlo en el mismo vagón en el que los alemanes se habían rendido en 1918. Fue el turno de humillación total para los franceses, mientras los alemanes lo disfrutaban. Washington permanecía oficialmente neutral, pero el aislamiento estaba cediendo lugar al miedo a la guerra. Los edificios del gobierno estaban bajo guardia día y noche. Las terribles noticias de Europa eran igualadas por lo que ocurría en el Pacífico, donde Japón amenazaba abiertamente los intereses norteamericanos. En 1938, las máquinas grabadoras secretas empezaron a interceptar una nueva clave japonesa que los criptógrafos de Washington no podían descifrar. La llamaron púrpura. Entonces colaborábamos con la Armada y ambos estábamos ansiosos de descifrar esa nueva máquina. Esa clave que llamábamos púrpura. En las primeras semanas tuvimos cierto éxito, pero no suficiente para descifrarla toda. Se ordenó al pequeño grupo de Friedman dejar lo demás y concentrarse en la cifra púrpura. Frank Rowlett, miembro de ese grupo, recuerda lo difícil que fue. Solo teníamos lápiz, papel y calculadora. Una de esas cosas antiguas con 9 teclas, 10 columnas a lo ancho. Era todo. Esos métodos primitivos hubieran tardado décadas. Así que el grupo modificó tabuladores de tarjetas perforadas para usarlas como computadoras. Las operaban 24 horas al día intentando posibles soluciones para los mensajes japoneses que habían interceptado. La meta era saber lo suficiente del cifrado japonés para construir una réplica de la máquina. Una tarea casi imposible, dificultada aún más por la complejidad del idioma japonés que muy pocos norteamericanos podían hablar. El idioma es tan extraño, si me perdonan la expresión, para los no orientales. Es un concepto totalmente diferente de pictogramas. Básicamente dibujos que representan palabras e ideas. Es difícil. Para leer un periódico japonés, por ejemplo, uno necesita conocer por lo menos 2.000 y de preferencia 3.000 caracteres. Una vez que se logra el concepto, está el problema de la memorización mecánica de esos caracteres. Puede ser cualquier cosa, desde un carácter de un simple trazo, la palabra uno es de un trazo,
hasta caracteres que tienen hasta 30 trazos en un solo carácter. Al tratar de traducir los mensajes, había el problema del frecuente uso de homónimos, palabras que suenan igual, pero tienen un significado totalmente diferente. Un buen ejemplo es la palabra que ahora se conoce por un reloj popular. El reloj japonés Seiko, S-E-I-K-O, consta de 2 caracteres. Y así de pronto puedo pensar en 4 o 5 significados diferentes, totalmente diferentes. Además de la marca del reloj, la palabra Seiko significa éxito, o también luz de estrella, o fabricante de acero. Relación sexual es otro significado de Seiko. Perfume es otro. Y si vamos a un diccionario, tendremos 10 o 12 significados diferentes más. El equipo de Friedman trabajó durante 1939 y 1940 en la oficina 3416 del edificio de municiones en la Avenida Constitución. Sabían que los japoneses tenían máquinas Enigma alemanas, pero esa no era la respuesta. William Friedman trabajó sin descanso tratando de descifrar cómo funcionaba la máquina japonesa. Una y otra vez, sus intentos fracasaron. Después de 18 meses de increíble tensión, su salud se deterioró, pero para entonces él y su grupo habían descifrado el misterio. La respuesta jamás se había revelado antes. El secreto de Púrpura no eran rotores mecánicos como en Enigma, sino relevadores eléctricos del tipo de los que se encuentran en cualquier central telefónica. Los relevadores convierten el movimiento del marcado telefónico en impulsos eléctricos, haciendo y rompiendo contacto a gran velocidad. Armados con esa información, construyeron esta máquina para descifrar la clave Púrpura. La máquina sigue bajo guardia en un almacén secreto del gobierno aún después de 50 años. La máquina consiste en 2 máquinas de escribir eléctricas, una en la que se escribe el mensaje japonés cifrado. Los impulsos eléctricos pasan a través de un tablero de contactos de 26 posiciones que se modifica diariamente, y luego por un laberinto eléctrico creado por los rápidos movimientos de los relevadores. El texto normal en japonés, listo para su traducción, aparece en la segunda máquina de escribir. Asombrosamente, el grupo de Friedman construyó esta máquina simplemente analizando los mensajes interceptados. En agosto de 1940, Rowlett y el ingeniero Leo Rosen tenían lista la máquina. Trabajé con Rosen. La terminamos como a las 6:30 o 7 de la noche, pero queríamos acabar de usarla. Habíamos esperado mucho y no queríamos esperar más. Así que conseguí un mensaje. Preparamos la máquina y empecé a escribir. Los primeros grupos, los primeros 3 o 4 grupos salieron muy bien en la otra máquina. Era un texto japonés que conocía porque habíamos descifrado el mensaje a mano antes y ese tenía que salir. De pronto, la máquina dejó de operar. Después de investigar un poco, Rosen concluyó que necesitábamos otro relevador sobre los puntos de conexión, como relevador maestro. Así que conseguimos uno. Él lo instaló y, oh maravilla, funcionó perfectamente desde entonces. Estábamos listos para demostrarlo al oficial en jefe a la mañana siguiente, a Friedman y al general Aiken, y a otros oficiales de mando interesados en lo que hacíamos. ¿Cuál fue su reacción? Asombro y gran placer. El logro de William Friedman quedó guardado en secreto, y es hasta ahora que se reconoce su gran logro. Probablemente fue el descifrador más brillante que hayamos visto. Él desarrolló ideas teóricas que llevaron a la criptografía desde un estado primitivo a un nuevo mundo de análisis estadístico de forma muy sofisticada. Él guió, organizó, dirigió e inspiró al grupo que, usando algunas de sus técnicas, descifró la máquina púrpura de descifrado. Posiblemente el desarrollo más grande de la criptografía que el mundo haya visto.
El desciframiento de Púrpura permitió a la inteligencia norteamericana leer todos los mensajes del gobierno japonés, incluyendo aquellos que se enviaban de Tokio a las embajadas de todo el mundo. El embajador japonés en Berlín, el embajador Oshima, era amigo personal de Hitler y, sin saberlo, se convirtió en espía durante las cenas con Hitler. Cuando sus informes iban a Tokio en cifra púrpura, eran leídos por Washington y enviados a Londres. Al finalizar 1941, oficiales norteamericanos de alto rango detectaron gran flujo de información, pero aunque habían obtenido mucha información vital, los descifradores aún no habían penetrado otra clave japonesa secreta llamada JN-25. Washington podía seguir los preparativos japoneses para la guerra, pero no se enteró de que la flota japonesa se había hecho a la mar. En la Casa Blanca se supo que la embajada japonesa estaba quemando documentos. La noche del 6 de diciembre de 1941, las estaciones interceptoras detectaron gran cantidad de mensajes japoneses de Tokio a su embajada en Washington. Las máquinas trabajaron los mensajes en púrpura interceptados. Las cintas fueron enviadas a los descifradores en la Avenida Constitución para su traducción. Los textos fueron enviados al Departamento de Estado. Se ordenaba al embajador japonés romper relaciones diplomáticas, precisamente a la 1 de la tarde, tiempo de Washington, cuando estaba amaneciendo sobre las islas Hawái. El campo Hickam, Pearl Harbor. Las fortalezas de 17 estaban alineadas ala con ala. En los muelles se encontraban 7 navíos de guerra. La primera bomba estalló a las 7:55 a.m. Los blancos principales, los navíos de guerra. En 2 horas todo había terminado. 3.500 quedaron muertos o heridos y los 7 navíos se habían perdido. ¿Pudo anticiparse ese ataque? ¿Debió avisarse al presidente Roosevelt con tiempo? Cuando me preguntan si Roosevelt tuvo esa información desde antes, yo pregunto, ¿y de dónde podría obtenerla? La respuesta es que los británicos habían descifrado las claves japonesas, que tuvieron la información y se la dieron a Churchill, y que Churchill se la dio a Roosevelt. Regresemos a la primera etapa de la suposición, de la que Japón enviaba mensajes indicando que atacarían Pearl Harbor. Y mi pregunta es, ¿a quién estaban enviando esos mensajes? Porque no había alguien en toda la Tierra a quien se debiera enviar tal mensaje. Después de la guerra hemos vuelto a revisar los mensajes. Los mensajes japoneses en JN-25 que fueron interceptados antes de Pearl Harbor. Hubieron unos 10.000 mensajes interceptados entre el 1 de septiembre y el 7 de diciembre de 1941. Después de la guerra fueron revisados unos 1.200 o 1.300 que se creyeron importantes. Se enviaron para ser traducidos por mis colegas que estaban esperando acumular méritos para retirarse de la Armada y poder hacer lo que ellos querían hacer. Se pusieron a trabajar sobre 1.200 mensajes. Todos están en los archivos, y si uno los revisa buscando algo del ataque a Pearl Harbor, se pueden ver cosas que sugerían que habría un ataque. Ahora, al saber cómo sabemos que se atacó Pearl Harbor, entonces se puede leer en esos mensajes que se atacaría exclusivamente a Pearl Harbor. Leyendo los mensajes diplomáticos japoneses, era claro para Norteamérica que Japón se preparaba para la guerra. Por eso se alertó a las fuerzas norteamericanas por todo el Pacífico. Sin embargo, nadie imaginó que toda la flota de guerra japonesa pudiera cruzar la mitad del Pacífico para atacar Hawái sin ser vista. Los oficiales de alto rango creían que el blanco serían las Filipinas, pero se equivocaron. Desde el cobarde e inesperado ataque de Japón, el domingo 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Luego de Pearl Harbor, América entró a la guerra.
y la producción de armas fue prioridad máxima. Aunque el ataque dañó la flota del Pacífico, los portaaviones Enterprise y Lexington se encontraban a salvo en el mar durante el ataque. En Pearl se inició el trabajo para retirar o reparar los barcos dañados y, lejos de los muelles en refugios subterráneos, el comandante Joe Rochford y su pequeño grupo de descifradores se dedicaron a atacar la clave de la flota japonesa, la JN-25, para saber dónde sería el siguiente golpe. JN-25 era la clave principal de la Marina japonesa, mientras que la máquina púrpura era una clave diplomática usada por el Ministerio del Exterior y los diplomáticos. La púrpura fue difícil de resolver, pero una vez logrado fue fácil continuarla. Por otro lado, la JN-25 era una clave más difícil, no porque hubiera algo inherente a la clave, sino porque había pocos mensajes interceptados para trabajar. La JN-25 era una clave difícil con más de 45,000 grupos. Las palabras de los mensajes se convertían primero en grupos de 5 dígitos. Luego de otro libro de claves se le sumaban números al azar para producir los grupos que se enviaban. El remitente incluía una clave que permitiera al receptor quitar los números al azar y volver al código original. Tommy Dyer, uno de los ayudantes de Rochford, estaba tan falto de personal que se le asignó un músico del crucero California que había sido hundido en Pearl para operar las máquinas IBM de la unidad. Todos trabajaban 24 horas para descifrar la JN-25. Para abril de 1942 empezaron a descifrar mensajes casi completos como este, que detalla la escolta de destructores para los portaaviones japoneses que anunciaban un nuevo ataque. Japón envió a los portaaviones Suikaku y Shokaku para atacar Puerto Moresby, en Nueva Guinea. Rochford mostró los mensajes al almirante Chester Nimitz, quien envió al Yorktown y al Lexington a interceptar a los japoneses en el Mar del Coral, aunque no pudieron hacer contacto con él. Sin embargo, el 7 de mayo, aviones de la Marina que buscaban a los portaaviones japoneses detectaron otra fuerza que escoltaba barcos de tropas hacia Nueva Guinea. Atacaron, hundiendo al portaaviones Shoho en solo 10 minutos. Los descifradores norteamericanos ayudaron para esa gran victoria. Fue el primer portaaviones japonés hundido en el Pacífico. Los barcos de tropas regresaron. Al día siguiente, ambos portaaviones lanzaron un ataque. Los portaaviones japoneses escaparon con daños ligeros, pero el USS Lexington, gravemente dañado, tuvo que ser abandonado. Para Nimitz fue una gran pérdida de hombres y un buen barco. Para la Marina japonesa, la batalla del Mar de Coral fue un desastre. El almirante Yamamoto supo entonces que su única oportunidad para ganar la guerra era atraer al resto de la flota norteamericana a una batalla para aniquilarla. Japón preparó la flota más grande jamás reunida. El almirante Nimitz se enfrentaba a lo casi imposible. Solo tenía 3 portaaviones activos para cubrir la enorme área del Pacífico. Si colocaba sus barcos en el lugar equivocado, dejaría Hawái o la costa occidental sin defensa. Eso podría costarle la guerra a Norteamérica. Los aviones de reconocimiento de largo alcance patrullaban cerca de Hawái, pero Nimitz dependía de la habilidad de Rochford y su equipo de descifradores. En mayo, el equipo descifró un mensaje que identificaba el siguiente blanco japonés como AF. Pero, ¿dónde estaba AF? En Washington creían que el blanco serían las Aleutianas. El Estado Mayor de la Marina creía que el blanco sería Pearl Harbor. El grupo de Rochford insistía en que sería Midway y sugirió una forma para confirmarlo. La isla de Midway no tenía reservas naturales de agua, dependía de una planta desalinizadora. Y se sugirió que Midway enviara un mensaje diciendo, por ejemplo, hay escasez de agua. Envíen un buque tanque con agua dulce. Eso podría ayudar a la identificación de Midway. Se obtuvo la aprobación del almirante Nimitz y se llamó al comandante en Midway para que enviara ese mensaje en una clave de bajo nivel diciendo que necesitaban agua dulce.
A los 2 días, los japoneses informaron, AF tiene un problema, les falta el agua. Era la prueba que se necesitaba. Midway fue alertada, pero el Estado Mayor en Washington creía que Nimitz caería en una trampa japonesa. El plan de los japoneses era típicamente complejo. Atacarían las Aleutianas como un engaño para llevar a Nimitz al norte. 24 horas después, el grueso de la fuerza japonesa acabaría con la flota norteamericana, permitiendo la invasión de Midway. Nimitz, desesperado, se arriesgó. Actuando con base a la inteligencia de sus descifradores, comprometió toda su flota de portaaviones para la defensa de Midway. Tomó posiciones al noreste de Midway y envió aviones para localizar a la flota japonesa unos 300 kilómetros al oeste. Los pilotos de los portaaviones norteamericanos tenían poca experiencia en combate. Los aviones de caza eran inferiores a los Zeros japoneses. Los aviones torpederos norteamericanos eran obsoletos y sus torpedos anticuados. Algunos pilotos se llamaban a sí mismos el Escuadrón de Ataúdes. A las 7 a.m., los portaaviones estadounidenses lanzaron sus aviones. Los ágiles Zeros se elevaron como moscas de sus portaaviones para encontrarlos. Los bombarderos norteamericanos volaban hacia los blancos a 6.000 metros de altura. Abajo, casi a nivel del mar, los Zeros destruyeron a los torpederos norteamericanos que no pudieron lograr ni un solo blanco. Los japoneses, distraídos por el ataque a nivel del mar y sin contar con radar, avistaron a los bombarderos norteamericanos demasiado tarde. La primera bomba de penetración hizo blanco a las 10:26 a.m., la última a las 10:30 a.m. Esos 4 minutos fueron el punto crucial de cambio para la guerra en el Pacífico. Los 4 portaaviones japoneses fueron destruidos ese día, 4 de junio de 1942. Los pilotos norteamericanos regresaban a sus portaaviones sin saber que habían obtenido la victoria en una de las más grandes batallas navales. Los japoneses perdieron 2.500 hombres, 234 aviones y 4 portaaviones. Jamás se recuperarían de esa pérdida. Las pérdidas norteamericanas fueron 307 hombres y un portaaviones, pero la bandera norteamericana aún ondeaba sobre Midway. El almirante Nimitz dijo que la batalla de Midway no se hubiera podido ganar sin los descifradores. El jefe del Estado Mayor dijo, si no hubiera sido por los descifradores nos hubiéramos colocado a 3.000 millas del objetivo. Después de Midway, los japoneses solo pelearon una guerra defensiva. 1942 también fue un año crítico en el Atlántico, y ahí los descifradores jugaron un papel vital. El primer ministro Winston Churchill opinaba que los submarinos alemanes eran la mayor amenaza contra Inglaterra. Si el flujo de provisiones que llegaba desde América en millares de convoyes se detenía, Inglaterra no podría continuar deteniendo a Hitler. El gran peligro para los convoyes se encontraba en el área llamada Agujero Negro de 1000 millas. Un área a mitad del Atlántico donde no era posible la escolta aérea del este o del oeste. Los submarinos podían acercarse al amparo de la noche y atacar a los convoyes. En 1942, los submarinos ganaban la batalla. Habían hundido varios millones de toneladas de suministros aliados y el Atlántico se convirtió en área mortal. El almirante Dönitz, comandante de la flota submarina, usaba sus naves en grupos llamados manadas de lobos. Su estrategia dependía de los mensajes en enigma. En un muro de su puesto de mando, Dönitz tenía un enorme mapa cuadriculado del Atlántico Norte. Día y noche, mensajes cifrados en las máquinas enigma iban y venían de los submarinos. El almirante los colocaba como piezas de ajedrez justo en las rutas de los convoyes aliados.
Los submarinos hundieron cientos de barcos con sus vitales cargas. Los oficiales navales en Londres trabajaban día y noche tratando de dirigir los convoyes por entre las manadas de lobos. Pero tenían muy poca información. Los descifradores tenían que resolver la enigma naval. En una casa de campo cerca de Londres llamada Bletchley Park, descifradores británicos y estadounidenses formaron grupos para descifrar las órdenes alemanas. Su tarea diaria era descubrir la clave de 6 letras o indicador que mostrara la posición de los rotores alemanes para ese día. Uno de ellos fue Arthur Levinson, de Nueva York. Había que concentrarse en una clave y observar los mensajes de ese operador día tras día. Llegamos a conocer sus gustos y disgustos, y particularmente en la selección de indicadores que quedaban a juicio del operador. Ciertos operadores seguían ciertos patrones. Algunos usaban obscenidades, lo que ayudaba mucho. Otros admiraban a las estrellas de cine norteamericano. En un caso, la clave externa era Tom. Supusimos que la total sería Tom Tom. Resultó ser Tom Mix, que afortunadamente tenía 6 letras. 2 matemáticos de Cambridge, el excéntrico genio Alan Turing, conocido como el padre de la computadora moderna, junto con Gordon Welkman, diseñaron una máquina para probar las posiciones posibles de los rotores. En esencia consistía de 12 juegos de 3 rotores de enigma cada uno. Ahí probaban las combinaciones posibles. Eventualmente los británicos tuvieron 60 de estas máquinas trabajando 24 horas al día. Sin ellas hubiera sido imposible descifrar la enigma. Se interceptaban millares de mensajes al día y ya se podían descifrar las claves del ejército y la fuerza aérea, en parte porque los operadores alemanes seleccionaban sus propias posiciones. En la Armada alemana, estas claves se ordenaban en una hoja mensual. Los submarinos continuaron devastando a los convoyes. Entonces, un joven criptógrafo, Harry Hinsley, sugirió un plan. Una fuerza naval con base en Escocia debía dirigirse al norte para emboscar a un barco meteorológico alemán, esperando poder capturar la hoja mensual de claves, y funcionó. Hubo otro avance cuando se obligó a un submarino a ir a superficie, siendo abordado por un grupo dirigido por David Balme. Las luces de reserva estaban encendidas. La luz principal fue destruida por las cargas de profundidad, pero había luz. Se podía ver suficiente. Había mucho silencio. No se escuchaban los generadores funcionando. Había un silencio mortal. Solo escuchaba un sonido penetrante, como vapor al escaparse o gas. Y claro, el vaivén ocasionado por la marea del Atlántico y el ruido del agua al golpear el casco. Lo más importante era la máquina Enigma, y ahí estaba, atornillada a una mesa junto a la radio. Por supuesto, no sabíamos lo que era, pero sabíamos que tenía algo que ver con el envío de claves, porque parecía una máquina de escribir. Mi telegrafista, siempre se lleva un telegrafista al abordar un barco, tenía un destornillador y la quitó. La pasamos hacia arriba y fue un milagro que no cayera por la borda. Bletchley Park pudo leer los mensajes de los submarinos, salvando el aprovisionamiento vital que mantuvo a Inglaterra luchando. En febrero de 1943, Dönitz introdujo la enigma de 4 rotores para uso exclusivo de sus submarinos. De nuevo, los descifradores quedaron en la oscuridad y los submarinos volvieron a destruir los convoyes. En Inglaterra, las máquinas decodificadoras no podían construirse rápidamente. En Norteamérica se construyeron más de 200, operándolas 24 horas al día con el Grupo Especial Femenino de la Marina en la Avenida Nebraska en Washington. Una de ellas fue la entonces adolescente Ronnie Hulick. Me uní a la Marina y fui enviada a Dayton, Ohio, a la fábrica de cajas registradoras National. Ahí nos asignaron a un edificio, una especie de laboratorio,
Nos sentábamos a una mesa con muchas ruedas pequeñas. Se nos dio un cautín y muchos alambres pequeños de diferentes colores. Teníamos que seguir una gráfica y soldar el alambre amarillo aquí, el alambre verde allá, y así sucesivamente en un turno de 8 horas. Cuando salíamos entraba otro turno, que seguía alambrando los rotores. Un día al llegar, se nos informó que volveríamos a Washington, D.C. Al llegar ahí, se nos asignó a una barraca cerca del anexo de comunicaciones navales. Esto estaba en las avenidas Nebraska y Massachusetts en Washington. El primer día de servicio se nos llevó a una capilla y un oficial naval subió al púlpito. Recuerdo que pensé, ¿no es hermoso? Nos darán la bienvenida con una oración o una bendición. Y ese sujeto alto nos dijo que el trabajo que estábamos por iniciar era ultra secreto. Dijo que jamás debíamos hablar de lo que ocurría en la base. Se inclinó sobre el púlpito y dijo, no piensen que porque son mujeres recibirán alguna consideración especial. Si hablan de lo que ocurre aquí, serán fusiladas. Por lo que se sabe, ninguna fue fusilada. Las 200 máquinas trabajaron día y noche durante el resto de la guerra. Cuando los Estados Unidos entraron a la guerra naval, la cooperación fue muy completa entre los descifradores británicos de Bletchley Park y los descifradores de la Armada en la avenida Nebraska en Washington. No había una unión instantánea. Las máquinas, las que buscaban las claves, no estaban unidas entre sí, pero la cooperación fue muy íntima. Cuando alguien descubría una clave o una posible clave, se enviaba de inmediato al otro lado del Atlántico para que ambos pudieran descifrar los mensajes basados en esa clave. Desde la mitad de 1943, con la información de los descifradores, la marea en el Atlántico empezó a cambiar. Los convoyes aún perdían barcos, pero la llegada de nuevo armamento, aviones de gran alcance, el radar y pequeños portaaviones escolta ayudaron a destruir la amenaza submarina. Han pasado más de 50 años desde que los submarinos salieron a superficie para rendirse. ¿Qué tan importante fue el papel de los descifradores para ganar la guerra? Mucho de su trabajo aún es secreto, pero está claro que esos criptógrafos evitaron que se perdiera la batalla del Atlántico hasta la llegada del nuevo armamento que aseguró la victoria. Pero, ¿qué importancia tuvieron para la guerra en general? Si los criptógrafos no hubieran descifrado las claves japonesas Púrpura JN-25 y la máquina Enigma alemana, la guerra pudiera haber continuado hasta 1947 o más. El flujo de inteligencia fue el secreto mejor guardado de la guerra. Con la información proporcionada por la criptografía, los aliados pudieron dirigir sus convoyes para evitar a las manadas de lobos. Y pudieron ganar batallas en tierra. En el Pacífico, los norteamericanos pudieron derrotar a los japoneses en la batalla de Midway, que cambió el curso de la guerra. La duración de la guerra se acortó, salvando muchas vidas y evitando que mujeres y niños se convirtieran en viudas y huérfanos. Al final, la criptografía se convirtió en la mejor fuente de inteligencia, y así continúa hoy día. En 1945, al entrar los aliados a Berlín, encontraron la ciudad en ruinas. Del Reichstag solo quedaban piedras quemadas. Los equipos de búsqueda norteamericanos se interesaron en un edificio común que alojaba el consulado japonés. Revisaron cuidadosamente la casa y el terreno, y en un búnker encontraron un extraño pedazo de máquina que no pudieron identificar. Se envió a Washington y terminó en el escritorio de Frank Rowlett, quien lo reconoció de inmediato. Era el corazón de una máquina japonesa púrpura. Hasta hoy, es la única parte que se ha recuperado de una púrpura.